pero damos un minuto para que se conecten aquí. Pero ya está la transmisión, por favor. Mm. No, no, ahorita cuando diga Angélica ya. Buenas tardes. Estamos aquí en el Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, presentando las conferencias con los cronistas independientes, una imagen, una crónica. Iniciamos en este mes, febrero 2025, para llevar a cabo todas estas conferencias durante todo el año. Hoy se presenta el tema Escuela Benito Juárez, arquitectura a través de sus imágenes. Gracias, Rosa. Como bien lo dijo Rosa Meneses, hoy damos inicio al nuevo ciclo de conferencias en este Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, y en esta ocasión nos acompaña la doctora Rita García Arenas, y de la cual voy a leer una breve semblanza curricular. Bueno, Rita García Arenas pues, es nativa de San Pedro Jalostoc. Dentro de los proyectos culturales en los que ha participado se encuentran participación como instructora en el taller de Historia Oral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año 2000, miembro de la Fundación Aportando Talento, exposición sobre la memoria del pueblo de San Pedro Jalostoc, UO, de aquí soy, San Pedro Jalostoc, 2019, participación en la redacción del libro Memorias, Violines, Club Deportivo de Fútbol San Pedro Jalostoc 2018, y su formación académica es la siguiente. Tiene la licenciatura en Historia, esto lo cursó del año 1997 al año 2000 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y se tituló con la tesis Historia Local de San Pedro Jalostoc 1920-1970, maestría en Historia y Etnohistoria entre los años 2012 al año 2014 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la tesis Del Pozo a la llave de agua, cambios en el uso y apropiación del agua en San Pedro Jalostoc durante la segunda mitad del siglo XX. Y tiene el doctorado igual en Historia y Etnohistoria entre los años 2015 al 2017 en la ENA con la tesis Tenemos agua y es buena agua, los conflictos de las memorias por el control de agua potable entre las familias nativas de San Pedro Jalostoc durante el siglo XXI. Y como parte de su experiencia académica, tenemos que participó en 5 congresos internacionales de historia oral, celebrados en España, Costa Rica, Colima, Chihuahua y Ciudad de México, 2 seminarios internacionales de historia oral, con Argentina y Colombia, celebrados en la Universidad de Guanajuato, y la Dirección de Estudios Históricos de Ciudad de México. Sin mayor preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Rita García Arena, quien nos presentará la conferencia Escuela Benito Juárez, Arquitectura a través de sus imágenes. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí soy yo, no? Muy buenas tardes. Pues es un gusto. Pues es un gusto presentar este tema de la Escuela Benito Juárez, que recientemente, el sábado 8 de febrero, festejamos el centenario de la escuela, el cual se llevó a cabo toda una semana cultural de esta festividad, en la que me tocó participar también de la misma manera. Y ahora, pues nuevamente, pues en este año del centenario, pues es importante hablar de este tema, pero en este caso sería sobre el tema de arquitectura. Bueno,
La escuela primaria Benito Juárez es un ejemplo representativo de la arquitectura escolar en México. Fue construida en el siglo XIX. Esta escuela ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de la comunidad de San Pedro Jalostó, y pues el objetivo de esta ponencia es analizar la arquitectura, pues destacando algunos elementos importantes de lo que es la escuela Benito Juárez. Hoy día la escuela sigue funcionando como tal, a 100 años, siendo una institución educativa, no solo para los habitantes, ¿no? También para los avecindados, ¿no? La escuela se ubica en la calle 5 de Febrero, en la avenida Benito Juárez, en el pueblo de San Pedro Jalostó. Esta escuela fue inaugurada el 8 de febrero de 1925 por el general Abundio Gómez, gobernador del Estado de México en su momento. Desde entonces, pues la escuela es muy importante y significativa para la comunidad, y pues donde han estudiado varios vecinos, ¿no? No solo vecinos, sino vecindados aledaños al pueblo. Y en 1985 la estructura del fue reconocida como LINA, como Monumento Histórico del Estado de México. Pasamos a el boceto. Bueno, aquí tenemos el boceto arquitectónico de 1903. Yo quise poner dos imágenes. La que mandé es la del lado izquierdo, que es el boceto original de 1903, pero como podemos ver no se distingue mucho a comparación de la otra imagen. Es una pintura que elaboró el artista Rubén Sánchez Aldunegui, nativo de San Pedro, y aquí se ven más claro pues los elementos del proyecto arquitectónico que no podemos distinguir en el anterior. Como vemos, destacan no solo elementos de cantera, como se ve aquí, destaca también lo que es elementos de ladrillo, el reloj, ¿no? La parte superior del reloj, esta parte del chapitel, y lo que es la puerta con arco, que luce, bueno, aquí no se distingue bien, es un mascarón, es una figura humana característica de la arquitectura. El tipo de arquitectura es ecléctica, pero tiene varios estilos. De este proyecto original que presenta en 1903, pues hubo varias modificaciones. Bueno, modificaciones mínimas. Ya vamos a ver en las siguientes imágenes cuáles fueron las modificaciones que se hicieron. Pero aquí lo que quiero resaltar es que la pintura se ve más claramente el proyecto al boceto. El boceto pues es un dibujo, ya no se aprecia muy bien, pero en la pintura podemos ver con más claridad todos estos elementos que proyectó el arquitecto en ese tiempo. Quisiera destacar que para llevarse a cabo la presentación o que llegaran a este proyecto arquitectónico, pues hubo toda una organización de la comunidad para que se planteara este proyecto. O sea, había un interés de los vecinos de ese periodo para que existiera una institución como una institución educativa, porque anteriormente las clases se daban en casas particulares o la sacristía, según la memoria de los habitantes, se daba en la sacristía o también debajo a la sombra de un árbol, ¿no? Que era lo más característico de las comunidades rurales, que al no haber una infraestructura escolar, pues se adaptaban a lo que tuvieran. Y también es importante mencionar que hay un antecedente, ¿no? de la primera escuela que hubo en el pueblo, que es del siglo XVII, que estaba ubicada en una casa habitación y habilitaron un cuarto, ¿no? Donde se dieron las
las primeras clases en el pueblo, ¿no? Ya posteriormente, ya a principios del siglo XX, pues las condiciones eran esas, ¿no? Para dar las clases, ¿no? Entonces había un interés de la comunidad porque hubiera una escuela, ¿no? Entonces se organizaron en una comisión y que se llamó la Comisión de la Construcción de la Escuela de Jalosto, y ellos se dieron a la tarea de hacer toda la organización, ¿no? Para llevar a cabo este proyecto, y eso fue el resultado, ¿no? La presentación de este boceto arquitectónico por el arquitecto M.J. Marí, que presentó en 1903. Y aquí hay un dato que a mí se me hace interesante, aquí no se alcanza a apreciar, pero el título que tiene la escuela es de plantel Benito Juárez. Es el primer título que yo supongo que el arquitecto fue el que le asignó el nombre al proyecto, ¿no? Posteriormente cambió. ¿Podemos pasar aquí, sí? Bueno, nos regresamos a la siguiente. Creo que yo. Bueno, de este proyecto, de este boceto, pues tenemos, como ya les había mencionado, la portada principal es un arco de medio punto con una cornisa de moldadura que se apoya con columnas en orden dórico. El arco está decorado con friso o molduras que se alteran con motivos geográficos, y las ventanas son rectangulares y están dispuestas en una serie de 3 en la parte superior de la fachada. Cada ventana tiene un marco de piedra y una cornisa con molduras que se apoyan con 2 consoles, ¿no? Y la puerta, como ya había mencionado, pues tiene un arco y destaca un mascarón en la parte superior. Y pues en el centro lo que destaca es el reloj que fue comprado en la relojería La Esmeralda, la más prestigiada de la Ciudad de México. Y bueno, ya no me da esta. ¿Alguien me podría apoyar con esta? Okay. En la siguiente imagen. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la inauguración de la escuela. Aquí ya se distinguen algunos elementos que fueron los que modificaron en la fachada del boceto de la pintura, como les mostré. Bueno, no sé si me puedo permitir. Ajá. ¿O me puedo acercar? Sí, mejor ya no. Sí. Esta parte de aquí son las que no aparecen, estas molduras en la pintura anterior, no fueron las modificaciones que le hicieron, y los tabiques también ya no aparecen en toda esta parte de este muro, lo destacaron todo con cantera. Aquí se alcanza a ver el chapitel, que estas son decoraciones, ¿no? Que sirven para proteger las esquinas. Son parte de las modificaciones que hicieron los albañiles al plasmar la obra, ¿no? Bueno, eso también nos habla de esa toma de decisiones que tienen los vecinos en cuanto a los proyectos. Deciden hacer modificaciones, ¿no? a un proyecto original, y ellos pues de alguna manera pues le plasman algo particular, un sello particular al proyecto original. Esta foto no tengo de quién sea la foto, está en las redes sociales, pero como podemos ver hay un kiosco. No hay una fecha exacta de cuándo fue construido el kiosco. Regularmente esos kioscos se hacían durante el Porfiriato. No podemos saber si ya estaba
antes o después. Esta foto es de 1925 y este día fue de la inauguración de la escuela, ¿no? Como podemos ver, hay mucha gente, hay gente que está en el evento. Podemos ver el tipo de vestimenta que utilizaban, ¿no? Muy característico de las comunidades rurales. Y bueno, ya aquí nos alcanza a ver el detalle del reloj. Este kiosco tampoco podemos saber cuándo fue que desapareció el kiosco, porque antes de que construyeran la escuela, que eso es un dato que es importante mencionar, ahorita más bien ahorita lo menciono, pues aquí existía un granero. En ese espacio existía un granero. A unos metros estaba la comisaría del pueblo. Entonces no podemos saber si el kiosco estaba antes y por qué motivo lo habrán quitado. Parece ser que una vez construida la escuela, también tuvo una función de ser ocupada para asambleas. La escuela incluso le siguen llamando el salón grande, porque la escuela tuvo esa doble función, no solamente el plantel educativo, sino también de ser un salón de reunión para las asambleas. Y yo quiero pensar que por eso desapareció el kiosco tenía esa función, ¿no? Donde se realizaban asambleas, ¿no? Tenía una función cívica. Al ya obtener el espacio de la escuela, pues yo me imagino que desaparece el kiosco, pero tampoco se puede precisar exactamente cuándo desapareció este kiosco, ¿no? Bueno, y es parte de cómo se van transformando los espacios, ¿no? La arquitectura viene a transformar los espacios. La presencia de ya un edificio moderno como la escuela, pues empieza a haber modificaciones, ¿no? Todo su espacio, todo el entorno. Y pues una de las... esta foto es la evidencia clara de lo que existía ahí, en este caso fue el kiosco. Posteriormente, pues por ahí hubo también un pozo de agua, porque la escuela no tenía agua. Entonces, se hizo un pozo precisamente para cubrir las necesidades de la escuela. Bueno, aquí el tema del reloj es un reloj de torre, y aquí podemos ver con más claridad elementos arquitectónicos de la arquitectura ecléctica. Podemos ver hojas y conchas marinas, que es algunos de estos elementos. Aquí ya podemos ver el título de Escuela Benito Juárez, ¿no? O sea, ya hubo modificaciones también en el marco. Esta parte de aquí también en el boceto original ya no aparece. Esta parece ser que son hojas que son de color verde. Y aquí hay otro detalle que trae los colores nacionales. Bueno, la historia del reloj es bastante interesante, como ya había mencionado. Este reloj se compró en la relojería La Esmeralda, la más prestigiada que hay en la Ciudad de México. Pues este reloj ha sufrido ya sufrió una modificación, o sea, es un mecanismo antiguo. El reloj es de origen francés. Durante el Porfiriato entraron 200 relojes y es uno de los relojes que entraron a México. Y este reloj, antes de explicarles más a fondo los detalles del reloj, pues ya sufrió una modificación en su mecanismo antiguo. Por el periodo de los 80, me parece,
se le hizo una automatización al reloj porque se le daba cuerda de manera manual y posteriormente ya no era tan conveniente el mantenimiento y se decide hacerle una automatización. Esta automatización la hizo la Relojería del Centenario, muy famosa, que es la que se dedica a arreglar los relojes monumentales, ¿no? Entonces ya tiene una intervención este reloj en ese periodo de los 80 y fue esta restauración, bueno, no, esta automatización se hizo a cargo de las autoridades locales de ese momento, que era el Consejo de Colaboración Municipal de ese periodo, que eran los que se encargaban de resguardo y mantenimiento del reloj. Bueno, es un reloj de torre. Este tipo de reloj son diseñados para edificios públicos. El reloj de la escuela es de una fabricación de la marca francesa, como ya mencioné, de la marca Lyon. Está compuesto por 3 cuerpos de ruedas unidos, dando las horas y los cuartos con 2 golpes. Lleva un juego de 3 campanas de bronce de primera clase en relación de los sonidos y la montura de las mismas. La carátula es de cristal transparente con marco dorado. Se caracteriza por sus ruedas y chumaceras de bronce de cañón, dientes cortados, todo con precisión y ejes y piñones del mejor acero, armadura y sostenes de hierro fundido, con un escape duradero y silencioso, con un péndulo de madera desplemado para impedir que las variaciones de la temperatura de las localidades donde se coloque sea afectado. El reloj de torre está adaptado a una suspensión de acero del mejor temple y que influye en la marcha del reloj. En su extremidad hay un tornillo de rosca tan perfecto que permite corregir una diferencia de 1 segundo menos por día. El reloj tuvo un costo de 2,300 pesos y, como ya mencioné, fue un regalo de los tequesquiteros del pueblo. Los tequesquiteros fueron un grupo importante en la comunidad y fue una actividad también muy importante para el pueblo. La relojería bueno, es importante mencionar que la relojería de la Esmeralda actualmente es el Museo del Estanquillo, y ese edificio fue uno de los primeros edificios en contar con un reloj, o sea, un edificio civil en contar con un reloj, ¿no? Entonces, pues ya ahí el proyecto, ¿no? del pueblo, que la escuela luciera un reloj de torre de esta calidad, pues ya cumplió 100 años el reloj. O sea, es una máquina importante, ¿no? A ver, la segunda parte. Bueno, aquí podemos ver ya la primera ampliación que se da a la escuela. En la imagen derecha, bueno, no funciona. Aquí podemos observar la ampliación. Fueron estas 2 partes, si se distingue, ¿no? La primera foto, sí se oye, aquí sí se puede notar cuando empiezan a hacer los trabajos de la primera ampliación. La primera ampliación se hizo en 1939 con apoyo del entonces presidente municipal Cipriano Martínez, originario de la localidad, y se adicionaron 2 salones. La parte de la imagen derecha se pueden observar, bueno, no sé si se distingue cómo están agregados esos 2 salones en la parte, en ambos lados, ¿no? Y también pues se trató de respetar totalmente la arquitectura, ¿no? del primer diseño. Y como vemos, ya hay una diferencia de los espacios, ¿no? De la primera imagen podemos ver hay un grupo de personas, exacto,
y se ve un espacio mucho más pequeño. En la siguiente imagen, pues ya observamos pues un día cotidiano en la escuela, porque la plaza cívica pues se convirtió de alguna manera en el patio de la escuela. Entonces el uso cambió a partir de que empieza a funcionar la escuela primaria. Se empiezan a apropiar de alguna manera los alumnos este espacio de la plaza cívica o la plaza de armas que se llamaba anteriormente, y ahí vemos una actividad deportiva, ¿no? En esos momentos. Posteriormente, bueno, se alcanza a ver unas canchas de básquet en esta parte de aquí, no sé si se puede ver a distancia. Entonces ya estamos hablando de que ya había un interés de parte de la SEP, sobre todo durante el periodo de Lázaro Cárdenas, hubo un interés por ya empezar a inculcar lo que son las prácticas deportivas. Fue una de las labores de Lázaro Cárdenas, empezar a fomentar el deporte en las comunidades, y aquí podemos ver ya parte de esas actividades, como ahí está la cancha de básquet. Los deportes que se enseñaron en el pueblo fueron salto de garrocha, algunos ejercicios de gimnasia, el básquetbol, el voleibol, e incluso sí destacaron la promoción o difusión o fomento del deporte. Sí fue bastante aceptado y difundido, y se llevaron a cabo pues varios torneos, ¿no? Por estas actividades. Siguiente. Bueno, de la segunda ampliación que se da en 1951 no hay una imagen como tal. Se hacen ya en la parte trasera de la escuela, ya se amplía el plantel hacia atrás. Me parece que anteriormente había una parcela escolar, y esa parcela escolar se traslada a otra área y ocupan espacio para construir 4 áreas, salones más, para ampliar el plantel, ¿no? Son algunas de las modificaciones que se le va haciendo a la escuela, ¿no? Bueno, esta foto la destaco porque aquí aparece un monumento importante, que es el Asta Bandera. Esa Asta Bandera fue construida en 1951, a la par, me parece, de la segunda ampliación, que hubo también en el 51. Desgraciadamente este monumento histórico ya no existe, ya solamente queda en la memoria de los habitantes, pero fungió su papel importante en las actividades de la escuela. Todas las actividades festivas de festivales y ceremonias fueron muy representativas y significativas para los habitantes, ¿no? El espacio de la plaza cívica, como ya mencioné, fue muy importante. Todas las actividades que se llevaban a cabo en la escuela involucraba a la comunidad. O sea, cada que se hacía un evento importante, la comunidad participaba, no había un ambiente muy familiar, se involucraba a la comunidad. En la memoria de los habitantes está que pues se llevaban vigas para que los vecinos se sentaran y pudieran presenciar todas las actividades que se llevaban a cabo, ¿no? Entonces, la plaza como espacio de la escuela fue muy importante, ¿no? O sea, de hecho, actualmente, ¿no? El centenario, todo esto se llevó a cabo en la plaza cívica, ¿no? Como esta ha pasado por muchas etapas la escuela como tal, ha vivido varios procesos históricos,
y actualmente este espacio se sigue apropiando de esa manera, ¿no? O sea, es una festividad que se hace, es una apropiación que se hace del espacio, pero se ha ido transformando, ¿no? Y por ejemplo, el claro ejemplo es ese monumento que desapareció precisamente con los proyectos de pueblos de encanto, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente? Actualmente ya la escuela está, así luce, bueno, y esta foto la tomé del señor Juan Carlos Ramírez Sandonaegui, ahora por el centenario. Esta escuela actualmente ya luce totalmente con una fachada de estos proyectos de pueblos de encanto, ¿no? Que son una política pública que viene a transformar el espacio. Como pueden ver, ya no se observa el monumento de la escuela, que fue muy representativo para la comunidad. Y pues estos proyectos pues tienen puntos a favor y puntos en contra, ¿no? El proyecto actualmente sí luce el centro del pueblo con estas remodelaciones a su vieja estructura colonial que como ya habíamos visto desde la primera imagen, pues lucía pues la iglesia, el atrio y la plaza cívica, ¿no? Sin embargo, ya bueno, y esto se fue transformando de una manera paulatina, ¿no? Para el 2012, ya con los proyectos Pueblos de Encanto, se modificó totalmente pues todo lo que es el centro histórico, ¿no? Se remodelaron la fachada de la iglesia, de algunas casas, más bien todas las casas que conforman el centro, y obviamente la escuela pues, primaria también fue remodelada. El barandal que lucía original se lo quitaron, hubo modificaciones en los escalones. Lo que se considera patrimonio histórico es en la fachada. Dentro del salón hicieron modificaciones a como estaba originalmente, esto como parte de estos proyectos. Y se construyeron arcos en las fachadas de las casas y también se cerró la calle 5 de febrero. Y se convirtió en un andador, una tipo rambla. Se pavimentaron 24 calles con concreto hidráulico y con acabado gris con estampados. Y se cambiaron todas las guarniciones de las banquetas, ¿no? Y como menciono, ¿no? Pues estos proyectos pues vienen a cambiar, a modificar la memoria de estos espacios, ¿no? A cómo estaban en un primer momento, cómo fueron modificados y alterados de las personas que supimos y vivimos y todo el tiempo conocimos el monumento de la bandera, pues ya se queda en nuestra memoria, pero ya de las nuevas generaciones pues ya no tienen esa noción, ¿no? de ese monumento histórico que hubo anteriormente, ¿no? Pues lo que yo quise destacar en esta conferencia solamente fue la presentación del proyecto original y cómo fue modificado su proyecto original y la etapa de la primera instalación y la segunda, porque considero que son procesos históricos importantes en el pueblo, y sobre todo para conocer un poco toda la transformación de ese espacio que se dio a partir de la construcción del pueblo histórico y cómo fue impactando pues a la comunidad y cómo ha ido de alguna manera esa memoria en cuanto a la arquitectura, ¿no? Cómo se ha ido transformando de como una comunidad rural por este monumento histórico que en su momento el monumento fue se construyó, como mencioné,
pero fue hasta 1925 que se fundó por la Revolución Mexicana, ¿no? Si no se hubiera construido un poco antes. Se tiene conocimiento de que hay otras instituciones educativas, ¿no? que también son de arquitectura escolar, y tenemos que la más antigua de Ecatepec es la de Tupetlán, una de las más antiguas. Hay otras registros de escuela que son de este tipo de arquitectura. La de San Pedro es del siglo XIX, hay otras que son del siglo XX, ajá, y entonces la más antigua no es la de Tupetlán. Bueno, yo tengo ese dato, entonces lo checamos, pero yo creo que es eso, ¿no? Destacar la transformación de estos espacios y cómo fueron impactando a la comunidad, y cómo actualmente estos proyectos, en el caso de San Pedro Jalustó, el proyecto de Pueblos de Encanto, pues de alguna manera impacta, y pues son proyectos que pues se afectan a la memoria y transforman estos espacios, ¿no? Muchas gracias por su atención. Le damos las gracias a la doctora Rita Arenas y pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, inicio yo. Inicio yo. Bueno, si nos ayudan con la luz, por favor. Rosa. Rita, tengo 3 preguntas. La primera, este plano original que nos presentaste, si nos ayudas con el plano, ¿se conserva el original de este documento en la comunidad? Bueno, si te digo las preguntas ya. Si se conserva, ¿quién lo tiene? Luego, sobre el arquitecto Marín, que es el que hizo el plano, ¿se sabe qué otras obras importantes y emblemáticas realizó? Y nada más para mencionar... y la otra pregunta sería, se tiene el dato de que en 1890, en octubre de 1890, se inauguran 4 escuelas en el municipio de Ecatepec, que serían, digamos, todas las de los pueblos del sur, que serían Jalostó, Tulpetlac, Santa Clara y San Cristóbal y Santo Tomás Chiconautla. ¿No tienen por ahí ustedes alguna referencia en dónde pudo haber estado esa escuela de 1890? Serían estas preguntas. Y nada más para, mencionabas que de las más antiguas escuelas de Ecatepec, mencionaste la de Tulpetlac, encontré el dato de cuando fue la inauguración, que fue a principios del siglo XX, y estuvieron presentes en esa inauguración. No recuerdo si fue 1903 o 1913, no me acuerdo muy bien, pero parece ser que vinieron familiares de Benito Juárez a la inauguración. Por eso se le puso Brígida García de Juárez, pero es de principios del siglo XX. Y la información que tenemos como escuelas que sobreviven, como más antiguas, tenemos por lo pronto la de San Cristóbal, que es en la entrada de, bueno, lo que ahora es la entrada y que fue antiguamente la antigua dirección. Eso fue lo que correspondió a la inauguración de 1890. Parece ser que en Santa Clara por ahí todavía sobrevive, por ahí como un muro me comentaban. Que es lo que digamos es como lo que tenemos como evidencia arqueológica que aún sobrevive. Y pues bueno, te dejo las preguntas, por favor. Muchas gracias. Del boceto, pues hay varias réplicas del boceto original. No podría decirte quién tiene el original, pero se reprodujeron. Varias familias tienen el boceto, ese es el dato que yo tengo. Desgraciadamente del arquitecto M.J. Marín no he podido rastrear más sobre él. Y con respecto a lo que me dices de que si hay evidencia de 1890 en la escuela en Jalustó. ¿Se escucha? Ya no, ¿verdad? Así. No, la única referencia que tenemos es la que ya la ha señalado
Rubén Aldonay, el cronista, la del 18, que está documentado, ¿no? Ese dato. No tengo otro dato sobre lo que tú me mencionas. Y cuando comenté lo de Tupetla, aparece en el boletín, ajá, aparece ese dato, ¿no? De Tupetla. Pero es más interesante lo que dices, ¿no? De que en realidad casi todas son del siglo XX, principios del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la más antigua considerada? Lo que tenemos es el día de San Cristóbal y está documentada como plantel Morelos, 1890. Cuando se hizo el boletín, teníamos un dato de que la escuela era de 1895, pero ya después encontré otra información y la inauguración fue en principios del siglo XX. Y es un dato hemerográfico. Y se tiene ahí cuando fue ¿cómo se llama? La inauguración y los personajes que vinieron, la festividad que se hizo, pero es de principios del 20, no 1895. Ajá, me parece interesante el dato. Las primeras, bueno, la escuela de San Pedro, me imagino que todas las escuelas fueron rurales mixtas. Todas esas escuelas no fueron las primeras planteles que se proyectaron, ¿no? La SEP se crea en 1921, entonces la primera educación que se implementó fue la rural, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera todas se dan en ese contexto, ¿no? De estas escuelas. A ver, yo también quiero intervenir en esto sobre las escuelas. En Santa Clara hay una placa de 1877, que es cuando consideramos que haya construido la escuela. Y también un documento de 1870, en donde está la relación de los alumnos de la escuela de las primeras letras, así se llamaba la escuela, primeras letras, de 1870. Pero ya en sí la escuela, el monumento fue de 1877, que es la placa que está. Es esa sobre esas escuelas que tenemos. Ahora, de 1890 se inaugura la escuela de niñas, que ya debió haber existido la de niños. En ese de 1890, que ya tenemos ahí conocimientos, más un documento. O sea, ahí sí podríamos decir que, claro, ¿verdad? Ver que en esa fecha se construyó o se abrió la escuela de niños. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ajá, también hay un dato del 1928. En San Pedro hay una colecta para la construcción de una escuela de niñas, José Ortiz. Cuando inicia el proyecto, cuando inician las actividades de la escuela Benito, y antes de que se hiciera la primera ampliación en 1939, se apoyó con 2 salones alternos que se ubicaban al lado norte y sur de la iglesia. Ahí estuvieron 2 salones que fueron apoyo a la escuela. Pues es lógico pensar que la población aumentó y pues la demanda crecía y se apoyaron con estos 2 salones. La escuela para niñas, está el dato de que hubo una colecta, exactamente no sé dónde estuvo esa escuela, pero está el dato. Y ya incluso posteriormente, aún estando ya la ampliación, incluso de la segunda escuela en el 51, se siguen apoyando con estos salones, porque no solamente asistían a la escuela los avecinados, no todas las colonias aledañas de la industrial, Jalostó, asistieron a esta escuela. Incluso es una nota ahí que se me hace interesante. El control de la escuela la tenían las juntas de mejoras. Ellos son las que inscribían a los alumnos y la sociedad de padres de familia, junto con las autoridades locales, se encargaban de las mejoras de la escuela hasta que ya entraron los maestros oficiales. También ese fue un problema en los maestros. En un primer momento, maestros nativos dieron clases
La primer maestra llegó en 1927, me parece, la primer maestra normalista, y ya posteriormente se fueron integrando la mesa. O sea, se fue todo un proceso que se fue dando poco a poco de adaptación en la institución, ¿no? Ahora sí, yo tengo preguntas, ¿sí? La primera es, ¿el arquitecto Marín de dónde era? Si es que saben ustedes de dónde era este arquitecto, ¿sí? Segunda, ¿quién, o sea, él dirigió la obra o hubo algún grupo, comisiones o gente que se registró para dirigir la obra, ¿sí? Por el tipo de obra, ¿sí? Claro, pues, había mucha gente que sabía de esto, ¿verdad? Así. Y otra pregunta es, ¿el material de dónde lo obtuvieron? Ya había mencionado sobre el arquitecto Marín, no tengo más datos. La obra la dirigió el maestro albañil Leonardo Valdés, nativo del pueblo, y se aprovechó a los canteros de la localidad, lo mismo que el material de la localidad. Todo eso se aprovechó. En ese momento existían hornos de ladrillos, fue el que se utilizó para la construcción de la escuela, y la cantera fue bajada del cerro de manera rudimentaria con mecapal, ¿no? Que era una técnica artesanal que en ese momento les funcionó. Para la segunda ampliación ya no utilizaron esa técnica, ya se apoyaron con los camiones de lo que era la San Pedro Santa Clara, de esa manera bajaron la piedra, y ya la organización fue un poco más, o sea, me refiero a que se pusieron garitas y hubo una organización un poco más grande que la primera. O sea, las dos son muy importantes, pero se aprovechó totalmente la experiencia de los canteros de la localidad. Por eso había mencionado que hicieron modificaciones ellos a lo que ellos consideraron al boceto original. Destacaron más la cantera y algunos elementos de molduras que también modifican. Bueno, o sea, no aparecen muchas molduras en las ventanas, y ya después en la proyección final aparecen todos estos, lo que ellos consideraron modificar del proyecto, pero se trató de aprovechar las habilidades y el ingenio de la comunidad para que se llevara a cabo la obra. O sea, hubo toda una organización de esta comisión, y pues las tomas de decisiones se ven reflejadas en esa modificación de ese proyecto, ¿no? No dudar, sino también, qué interesante también el hecho de que el plano dice escuela, luego de ahí ya dice plantel, entonces la diferencia. Pero ahí comentas que ya era mixto, o sea, en el sentido de que era en un mismo salón había niños y niñas, o había una sección para niñas y una sección para niños, no sabes. No. Porque, como, a ver, si en 1890 en Santa Clara, yo veo por el ejemplo de Santa Clara, ya estaba la escuela de niños, que es Justo Sierra. Esta desde la escuela de primeras letras se llamó Justo Sierra. De Santa Clara ya después pasó a Justo Sierra. Después de la escuela de niñas de 1890, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sí? Entonces ya más o menos en 1936, 40, precisamente con el señor Cipriano Martínez, él fue el que hacía ya los proyectos para ya hacer una nueva escuela, o sea, cambiar nuestra escuela que estaba, niños y niñas, para ya empezar a tener una proyección para que fuera mixto, ya mezclándolo, ¿no? En la memoria de los habitantes destacan don Domingo Sánchez, tenía 6 años en ese periodo, y él recuerda que estaban todos revueltos, que habían chicos y grandes en los salones, antes de que la escuela se fundara, ¿no? Antes, cuando los espacios eran la sacristía,
a la sombra de un árbol o en una casa particular, ¿no? Yo quiero suponer que cuando inician las clases en la escuela ya como escuela rural ya oficial, eran mixtas. Ajá. De la educación que se dio en la escuela pues socialista, influenciada por una de las implementaciones de Lázaro Cárdenas, que viene con toda este sistema educativo revolucionario, ¿no? De un socialismo mexicano que se destacaba por la coeducación, ¿no? Cuando ya incorporan a la mujer en el sistema educativo, no solamente con las labores hogareñas, ¿no? Ya se le da una importancia a la presencia de la mujer en ese tipo de educación, e incluso se empiezan a incorporar a la actividad económica en ese contexto, ¿no? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Buenas tardes, Rodrigo Garibay. Quisiera hacer 3 aportaciones a lo que estaban comentando. Primera, yo arrastré a MJ Marín, y hay una firma española muy antigua que se llama Marín Constructores, que es México española, pero en específico no me han sabido dar el dato quién es MJ. Posiblemente haya sido algún trabajador o algún arquitecto o algún empleado que utilizó y se distinguió como Marín. Entonces sí existe la firma española Marín Constructores, sí está, y es muy antigua. Entonces está relacionado posiblemente con este proyecto. El otro dato es que para el labrado de la piedra se contó con trabajadores y apoyo de la gente de Chimalhuacán. Entonces había una interrelación muy común, pues porque estábamos en un valle, no éramos pueblos pequeños, y principalmente la actividad de Tequesquite fue un medio de comunicación, porque la familia Sánchez contrataba mucha gente, inclusive llegaban en caballos, llegaban a quedarse varios días, y no dudo que haya habido gente de Chimalhuacán. Entonces me comentaba la señora Austoria Monegui, que la gente de Chimalhuacán es la que labró y talló la piedra. Entonces hay un antecedente muy importante con respecto al labrado y al curtido de la piedra. No es un labrado especial, una piedra dura que se ocupó, entonces porque ha perdurado 100 años, no tiene un desgaste físico aparente. La otra es el uso mixto, me comentaba. En 1927 entra la maestra Consuelo Pérez, ya una maestra normalista egresada de la Vizcaína. Ese es un parámetro muy importante para decir que efectivamente ya era mixto. Porque inclusive cuando estaban en el cuartito a inicio del siglo ya se distinguían a los niños y las niñas, no en un aspecto en filas, o sea, los ponían en filas, una fila de bancas para hombres o varones y otra para mujeres. Entonces no dudo que ya al iniciar las labores educativas en 1925 en la primaria se haya continuado con esa misma tesitura, pero inclusive ya incorporando a la maestra, ¿no? Que ya era un cambio muy trascendental en la educación hacia los niños, ¿no? Esas son mis aportaciones que quisiera dar. Digo, si se pueden aclarar algunas dudas que se tomaron, pues, no, eso es lo que yo quisiera aportar. Otra duda, ahorita de la arquitectura, el mascarón ya no existe, ¿verdad? ¿Sí existe? Es que lo vi en una fotografía de los exalumnos, creo que ya no existe, ¿o no? Sí, está. Sí, bueno, no se distingue aquí. Bueno, en el primer boceto ahí no aparece. Sí aparece, pero no se distingue. No sé si en la otra, una de las imágenes. La última. La última. La de la bandera. Más. Oye, ¿también se modificó todo la parte del reloj, la arquitectura, o no? No, esa sí se quedó como fue el proyecto original. Solamente hubo unas pequeñas modificaciones en los chapiteles. En la cantera ya no destacaron los ladrillos como era el original,
y las molduras en cada una de las ventanas fueron de las modificaciones que los canteros hicieron a la fachada original. Gracias. Ahí tiene el más grande. Ok. Ajá. Sí, luego nos los pasa. Sí. Mi pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. En los tiempos de educación, cuando se fundó la primaria, los ciclos educativos, ¿cómo eran? ¿Eran los 6 años o comenzó siendo 3, 2? ¿Cómo asistían los niños en ese entonces a la primaria? Fueron primero hasta el tercer año, ya hasta el 1939 me parece, ¿verdad? O en el 51, cuando aparece el sexto año. Ajá. Bueno, yo he trabajado más con testimonios orales y hacen referencia ya de como el periodo del 50 y aparece el sexto año, ¿no? Incluso entraban a la escuela como a los 8 o 9 años. Por ahí hay un cuaderno de un niño que se llama José Arenas, que todavía lo tiene bastante conservado. Tiene la portada de la escuela socialista, es de 1927 me parece, algo así, o 30 y algo me parece. Ajá. Y platicando con sus familiares, parece que él tenía como unos 8 o 10 años. El cuaderno está intacto y tiene una calidad de caligrafía el cuaderno. Ajá. Entonces, y salían de 15 años, de sexto. O sea, mi mamá fue a esa escuela y mi papá, y salían de 15 años. Hay quien salía más grande. Ajá. Y al comienzo de la educación, ¿a qué edad comenzaban a asistir? Ajá, como me acabo de mencionar, creo que era como entre los 9, 10, algunos me imagino. O sea, sí existía el kinder, que se conocía como de parvulitos. Ajá, pero en sus inicios no iniciaban tempranamente como se acostumbra, ¿no? O sea, era un poco más grande la edad, pero posteriormente ya sí era a partir de los 6. ¿Y en el pueblo sí se conservará un documento que entregaban cuando terminaban su ciclo escolar? Sí, certificado. Su certificado, sí hay documentos, ajá. Del inicio de la primaria. Ajá, sí. Obviamente aquí no los destaqué porque era solamente sobre las imágenes, pero sí hay bastante material. Ahora con el centenario se hizo una exposición fotográfica y destacaron algunos certificados de la escuela primaria, incluso de la misma secundaria que se implementó en el 51. La primera secundaria, tengo un dato que fue en San Pedro por el entonces presidente Ricardo Enríquez, que fue el que implementó, y eso ya hablaba un cambio de nivel educativo en la región, ¿no? Y posteriormente nada más duró 2 años y de ahí se pasó a San Cristóbal, y hasta el 76 se hizo la escuela secundaria federal en San Pedro. Sí, o sea, te pregunto porque enmarcando que estamos hablando del edificio muy bien, pero también es bueno siempre comentar lo que había adentro, lo que se desarrollaba. Pero en relación a lo del edificio, su construcción, está muy bien la explicación y la historia que ha trascendido hasta estos tiempos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? A ver, de las redes sociales. Héctor Valtierra Leiva dice, ¿habrá alguna foto de la placa que acaban de inaugurar? La placa. A ver, sí, que si la pueden mostrar, por favor. También dice... ¿La anterior? No, la de ahorita. No, la de ahorita es que la pusieron en la calle 5 de febrero, no la pusieron en la fachada. Entonces no la tienen. No, a la vista no. Dice Estrella Matutina, felicidades, soy exalumna de la escuela primaria Benito Juárez de la generación 1960-1965. Dice...
¿pueden dar la lista de las actividades del centenario dentro del pueblo y calendario de las mismas? No, ya pasó. Ya pasaron. Fue una semana, empezó el sábado el 1 y terminó el 8 el 9 no, el 8 de febrero. Ajá, esto fue toda una semana cultural. Bueno, a ver, un momento. Dice, saludos Cortázar Enrique, saludos Diego Cruz, saludos Rosa Meneses, Héctor Valtierra, José Luis Castillo, Elvi Rivero, Miguel Pérez, Juan José Ríos, Gil Enríquez, Reyes Villegas, Raxo Leirbach Cerrot, Ivonne Hernández, Oscar Palapa, Jorge Valentín, Yolanda Ortega Ortega, Miguel Ángel Copca, Enrique González, J. Guadalupe Rodríguez, José Guadalupe Chávez, Patricia Sánchez, Gonzalo Ochoa, José Cruz, Aurelio Ramos, Patricia Ortega Valdés, María Dolores Díaz, Guadalupe Martínez Payares, Patti Rivera, Maripaz, Guillermo Silva, Rocío Campe, Rox, Miguel Ángel Cop, Leonardo Vega, Guillermo Fragoso, Héctor Valtierra, Guillermo Fragoso, Cecilia Rivero, Klaus Paredes, Estrella Matutina, Ana Lilia Contreras, Teresa Castillo, saludos desde Cocotitlán, Abraham Mejía, Ana Mérida Rojas, Teresa Castillo, Jesús León Reyes, Julián Escalona, José Salinas, San Lorenzo Río Tenco, Isabel S. Mon, Blanche Calvillo. Otra pregunta. Ahorita actualmente, ¿qué uso tiene el inmueble? Sigue funcionando como una escuela. El salón como tal es bueno, la escuela sigue funcionando como escuela. El salón es de usos múltiples. Actualmente pues sirvió de escenario para el centenario, pero fue modificado, como ya mencioné, con el proyecto de Pueblos de Encanto. La dirección ahora ya está dentro del salón. Hay 2 direcciones dentro del salón, y la dola que tenían también se la quitaron, o sea, hubo modificaciones al interior del inmueble. ¿Pero estaría para museo? Sí, Sí, sí está muy bonito el está edificio. muy bien el salón para museo, una sala alternativa a un museo. Sí. Ajá. Otra pregunta. Mencionaste que el inicio, digamos, de la construcción fue en 1903. Sí, el proyecto arquitectónico lo presentan en 1903. Hay toda una organización para presentar el proyecto arquitectónico, y ya la escuela la fundan hasta el 25 porque se interrumpió por la Revolución Mexicana. La construcción duró 23 años. En esos 23 años, más o menos, cómo fue la evolución del proceso de constructivo? No sé, primero, la primera piedra está hecha, levantaron una pared, no sé, esa parte de esos 25 años, ¿dónde quedaron? No, desgraciadamente no hay un registro como tal de... Ojalá y tuviéramos ese dato, sería súper importante, ¿no? Rescatar, cómo fue dándose el proceso, quién colocó la primera piedra. Se tiene el dato de los primeros canteros que participaron, ¿no? Que fue uno de ellos, ayúdame Rodrigo, no recuerdo bien el nombre, pero Silva Pacheco, me acuerdo los apellidos, Ulfano, Chencho y Chencho Silva Pacheco. Pero ellos no lograron ver terminada la obra
por deceso, y posteriormente continúa Carmen Palapa y Trinidad García, continúan con el proyecto de la obra. De hecho, se ganaron el apodo de los tragalajas o como piedras, ¿no?, a esos canteros. Sí. Nada más, no tenemos el dato del inicio, pero sí mencionan que hasta 1919 no se concluía la escuela. Se quedó, decían ahí, se quedó a medias. Entonces, para 1919 no estaba concluida. Entonces, estamos hablando de un proyecto que de 1903 a 1919 estuvo un proyecto de construcción. Para 1925, finales de 1924, se concluyó. No hay la fecha exacta, porque aceleraron los trabajos, porque ya se terminaron sus funciones el general Abundio Gómez. Entonces, aceleraron el proceso porque a él mismo fue el que le pidieron tierras en el reparto agrario. Entonces, aceleraron el proyecto, terminan a principios de 1925 y lo apresuran al 8 de febrero de 1925 para que pudiera asistir el gobernador. Bueno, la última pregunta. ¿Cuál es la importancia de enfatizar en la población y hacer visible los monumentos históricos como parte de la identidad de los pueblos? ¿Cuál es esa importancia que se tiene que enfatizar? Y sobre todo esto de la pregunta tiene que ver con este festejo que se tuvo de los 100 años. ¿Por qué hacerlo? O sea, no es solo celebrar, sino finalmente es compartirlo y finalmente que la población se sienta orgullosa de su patrimonio histórico y cultural. Pero bueno, ¿cuál es la importancia para ti? Bueno, la importancia es sobre todo la memoria recuerdo, y me refiero a lo que es significativo para la comunidad. Conocer la historia de la Escuela Benito Juárez es hablar del pueblo, hablar de todo ese proceso histórico que vivió durante todas las etapas de la escuela, y cómo estas políticas educativas fueron impactando a la comunidad. Entonces está muy presente en la memoria de los habitantes lo cotidiano, lo que vivieron en esos espacios y cómo se fue transformando. Al final del centenario se estrenó un documental, y de hecho aquí tenemos a la autora que está presente, Juan Carlos Ramírez, que hizo un documental muy interesante en el que rescata la memoria, lo que es significativo, y es una memoria importante para que no se quede en el olvido. Entonces es importante destacar que esos 100 años pues nos habla de esa historia de vida de la comunidad, o sea, cómo ellos vivieron todas esas etapas históricas desde su propia experiencia, que es lo que destacó Juan Carlos en el documental. Hay varias miradas de varias personas que recuerdan todo el impacto que tuvo el mismo edificio, ¿no? El edificio se impone y es una muestra de progreso y modernización que se dio en ese momento, ¿no? Entonces vino a impactar a la comunidad y cómo ellos lo vivieron y cómo fueron desarrollándose y creciendo, porque la idea de que se construyera la escuela era para que la comunidad se preparara, ¿no? Ese era el objetivo principal. Entonces, pues somos el resultado de ese proyecto que se presentó en 1903, y la memoria de recuerdo yo la destaco como lo significativo y que es importante recordar y que se siga hablando de esa memoria que es importante actualmente. Y eso es lo que más yo destaco de la importancia que tiene, porque se tiene que hablar de la escuela, bueno, y en este caso fue la temática de la arquitectura, y destacar cómo se fueron transformando y apropiando de esos espacios, ¿no? A partir de la construcción de este inmueble, que al visitar ustedes a Pedro Jalostó
pues se pueden encontrar con varios monumentos, ¿no? Entonces, San Pedro Calixto es un museo vivo, ¿no? Cuando uno camina por sus calles, pues se encuentra con esa historia en esos monumentos, ¿no? Pero es una historia que tiene rostro, ¿no? Que fue lo que destacó Juan Carlos en su video, le puso rostro a los habitantes y destaca lo significativo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? La foto del kiosco. La foto del kiosco, por favor. Sí, ahí en esa foto la ampliación de la primaria ya había ocurrido. No, esta foto es de la inauguración de 1925. Están ahí reunidos y se puede ver en el lado derecho. Ajá. Hay un hueco, o sea, es el primer salón la primera escuela de 1900, del proyecto de 1903 es la primera escuela. Sí, pero ahora hay una foto donde ya está la ampliación. Uh-huh. La ampliación. Ahí se ve cómo empiezan las obras de la ampliación. Sí, pero el kiosco ya no está. Ya no está, lo que comentaba, no tenemos referencia exactamente de cuándo está, si el kiosco estaba antes, estuvo después, pero yo considero que al convertirse, al construir la escuela, ya tenían un espacio donde podían realizar asambleas. De hecho, el salón, el segundo nombre de la escuela es el salón grande, porque ahí se reunían. Entonces la función del kiosco pues ya no era necesario. No sé qué pasó con el kiosco. De las personas con las que yo he platicado, pocos son los que recuerdan el kiosco. Lo que más recuerdan es el pozo que hubo ahí en casi por el espacio donde estaba el kiosco, pero incluso hasta han comentado que el pozo era comunitario, pero en realidad el pozo de agua sirvió para las necesidades de la escuela, ¿no? Que son de las cosas que se fueron transformando. O sea, el kiosco estaba en un primer momento, después ya lo quitaron, después aparecen las canchas de básquet y el pozo de agua, ¿no? Entonces son de las cosas que se fueron transformando en esos espacios. Bueno, ¿la única pregunta? Bueno, si ya no hay más comentarios y preguntas, le cedo la palabra a Rosa Menéndez para dar entrega del reconocimiento a la doctora Rita Arenas y pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Bueno, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, y presentando y otorgamos este reconocimiento a Rita García Arenas por el tema de hoy, Escuela Benito Juárez, Arquitectura a través de sus imágenes, presentado hoy, 11 de febrero del 2025. Gracias. También le quiero otorgar su reconocimiento a la doctora Angélica Rivero por la coordinación de todas estas conferencias de una imagen, una crónica del año 2024. Quiero anunciar para que la próxima sesión la tendremos el próximo martes 8 de abril de 2025 con el título Todo lo que corre, nada y vuela a la cazuela. Tradición gastronómica en Santa Clara, Coatitla, con el ponente cocinero tradicional José Leopoldo López Rosas. Gracias. Y pues damos por terminada esta sesión. Y pues los esperamos para la siguiente, que será el próximo abril. Vamos a estar haciendo la difusión para que ustedes la vean. Gracias. Si nos acompaña para una foto grupal, por favor.